Amigos, buenos días. Esta es la última semana de Cuaresma, la quinta semana de Cuaresma, el día lunes concretamente. Hoy nos toca meditar la palabra de Dios del libro de Daniel. Una lectura larga, pero que capta toda nuestra atención. La historia de Susana, una mujer judía casada con Joaquín, un hombre piadoso. Joaquín era un hombre muy rico, Susana era su esposa, y la narración dice que era una mujer muy bella y muy piadosa. En algún momento determinado, dos ancianos judíos se enamoran de ella. Dice la historia que estos hombres pervertidos, respetables como ancianos ante los demás, pero estaban pervertidos, estaban dominados por la pasión, se enamoraron de Susana, le tendieron una trampa, quisieron que ella se acostara con ellos, y si no lo hacían, la acusarían de adulterio, que los dos la vieron acostándose con un joven que salió huyendo. Ellos no tuvieron fuerza para detener al joven, en fin. La gente estaba asombrada. La narración dice que la mujer va a ser condenada injustamente. Le acompañan a Susana sus padres, su madre, sus hijos y la multitud de sirvientes que tienen. Le creen a estos hombres mentirosos. Y es el momento en que Dios le da sabiduría a Daniel. Y Daniel dice no, porque van a hacer esto. Daniel con su sabiduría logra restablecer el juicio, y entonces por separado le pregunta a ambos debajo de qué árbol vieron a Susana acostarse a cometer adulterio con el joven, y fueron separados. Uno dijo el nombre de un árbol y luego vino el otro y no coincidió. Y así dice la palabra de Dios que se salvó una vida inocente. Pero yo me pregunto, en nuestro mundo, ¿cuántas Susanas no han sido salvadas? ¿Cuántas mujeres inocentes no han sido vilipendiadas, calumniadas vilmente? ¿Cuántas han muerto por una mentalidad machista que subsiste en algunas culturas y en algunas religiones y en los pueblos? ¿Cuántas? ¿Por qué matar a la mujer, hacer que la mujer lleve el mayor peso en este pecado de adulterio? Sí, son dos. Para que haya adulterio hacen falta dos. ¿Por qué no se hace lo mismo con el hombre? Bueno, esto nos pone a reflexionar a veces cuánto daño la sociedad no le habrá quitado la vida, no le habrá hecho daño a tantas Susanas inocentes que existen en el mundo. Lo otro es que algunos comentaristas llegan a decir que esta historia es el reflejo fiel de una época, en la época del destierro, en la época en que los judíos viven en Babilonia, y cómo el rey Epifanio IV, y podemos también recordar la historia de los macabeos, quería que los judíos fieles y piadosos apostataran, cometieran el pecado de la apostasía, renegaran de su fe. Y como los macabeos, los hijos, estos judíos, prefirieron la muerte a traicionar a Dios. Qué fe tan heroica, qué fe tan valiente. Entonces Susana representa a los macabeos, a todos estos judíos que murieron porque no querían cometer la apostasía. Y la apostasía entonces acá estaba representada en esta historia como una fornicación. Amigos míos, que pidamos por todas las mujeres inocentes, por todos los seres inocentes, que
no contribuyamos, no nos dejemos seducir de tal manera que podamos hacerle daño a otras personas, que exista más sabiduría entre nosotros, como lo que quiere decir la palabra de Dios con el profeta Daniel. Amén. Amigos, continuamos con la meditación del Evangelio y nos toca leer Juan 8 del 1 al 11. Es el pasaje de la mujer adúltera. Y se volvieron cada uno a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. A ver, Deuteronomio hablaba que si una mujer virgen, desposada, comete adulterio, debe ser lapidada. Levítico habla que si una mujer casada comete adulterio, debe morir. No se especifica cómo. Los maestros, los escribas de la ley dicen que se proponía que más bien muriese estrangulada. No había mucha claridad al respecto. ¿Tú qué dices?, le preguntan a Jesús. Esto, dice el Evangelio, lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle, porque el problema que le estaban planteando era difícil, era duro, ¿no? Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Le hablas a una persona y esa persona, en vez de ponerte atención, en vez de responderte, no te responde, sino que se pone a escribir. Como que te está diciendo que no le interesa. Como que te está diciendo que no es importante lo que le estás diciendo, ¿será? O Jesús no le quiere dar importancia. Pero dice el Evangelio que como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Es como si Jesús les dijera: eres digno de juzgar a los demás. A conciencia. A conciencia. Eres digno de pensar mal de los demás. Eres digno de señalar a la otra persona. Eres digno. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y entonces ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Y entonces Jesús se incorpora y le dice: mujer, ¿dónde está? Nadie te ha condenado. Y ella, la mujer, responde: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no, en adelante no peques más. Lo que nos está queriendo decir que Jesús no está aprobando el adulterio, porque Jesús le está diciendo: vete y no vuelvas a pecar, no vuelvas a cometer ese error, ese pecado. Entonces no se está a favor del adulterio, pero lo que está diciendo la palabra es que Dios extiende la sombra de su amor y de su misericordia para darle chance al pecador a que se arrepienta. Vamos a recordar lo que dice el profeta en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que dice Dios, el profeta, en el Antiguo Testamento a través del profeta. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no más bien que se convierta de su conducta y se salve? Porque eso es lo que Dios quiere.
¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Condenar o ser misericordioso con los demás? ¿Y tú? ¿Qué es lo que crees? ¿Te sientes digno a conciencia de juzgar a los demás? Hoy en día hay muchas maneras como lanzamos las piedras, con las palabras, con el pensamiento, con ciertas actitudes que tenemos. No te equivoques, no te equivoques, querido amigo. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.